Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevamente aquí, gracias a Dios. Les ofrecemos de nueva cuenta una disculpa porque todavía andábamos un poquito sentidos de la garganta y nos salió algo de emergencia y en fin, siempre ando poniendo pretextos, pero miren, hoy nos vamos a dedicar solamente a la lectura y antes vamos a iniciar como se deben de iniciar las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente ante tu presencia, Señor, rendidos a tus pies, alabándote, bendiciéndote de todo corazón, porque sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que hoy, como todos los 364 días anteriores, tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, nos enseñes a vivirla y sobre todo que estemos dispuestos a escucharte y a hacer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a dedicarnos a leer en esta ocasión y vamos a empezar con el capítulo 35 que nos tocaba el día de ayer del libro segundo de Crónicas. Y escrito está: Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los conformó en el ministerio de la casa del Señor. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Señor: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguen más sobre los hombros. Ahora sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preparen según las familias de sus padres, por sus turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estando en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrifiquen luego la Pascua, y después de santificarse, preparen a sus hermanos para que hagan conforme a la palabra del Señor dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyos, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa del Señor, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofrecieran al Señor según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartaran de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio del Señor en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, y los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró,
sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quítenme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 36. Si encuentro mis lentes, ya los encontré. En esta ocasión se los voy a leer directamente de la palabra, bueno, me refiero a la Biblia, ¿no? Se los voy a leer directamente porque ya no me dio tiempo de hacer láminas. Pero bueno, capítulo 36, escrito está: Reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Wow. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y subió contra Babilonia, y lo llevó a Babilonia y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y en lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 6 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. De 8 años. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, y juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Señor el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, el cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo,
sea el Señor su Dios con él y suba. Bueno, como un comentario rápido que podemos hacer del libro de Crónicas, hoy terminamos su lectura, Dios gracias. El libro de Segundo de Crónicas en el orden del Antiguo Testamento hebreo es el último libro. Y de hecho termina con una bendición cuando Ciro el Persa los deja regresar a su pueblo y Ciro el Persa manda que se construya el templo del Señor. A diferencia de la Biblia tradicional que utilizamos nosotros, que el último libro es Malaquías, que es el que a continuación vamos a leer, en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 6, lo que contiene es una maldición. Y bueno, para no hacerla más larga, pues vamos a comenzar con la lectura del libro de Malaquías, capítulo 3, que era el que nos tocaba ayer, y escrito está: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien dicen ustedes, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. El pago de los diezmos, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Diferencia entre el justo y el malo. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Voy a leerles de aquí el libro de Malaquías, el capítulo 4, otra vez perdí, aquí están mis lentes, yo pierdo todo, no se preocupen. Dice así, el capítulo 4, el advenimiento del día del Señor, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día vendrá, los abrazará, lo ha dicho el Señor de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que les comentaba, el último libro de la Biblia que acostumbramos leer nosotros, el libro de Malaquías, termina con una maldición.
Ajá, esa es la gran diferencia con el libro de Crónicas que termina con una bendición. Un comentario muy rápido, que siempre estoy diciéndoles que algún día ofreceremos una plática especial acerca de eso. El diezmo en el Antiguo Testamento sí existía, claro que sí, y no solo existía, era en especie. Por ahí unas personas que no han estudiado la palabra del Señor se atreven a decir que el diezmo no era en dinero. Sí, por supuesto que era en dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú no podías llevar un animalito, cuando no podías llevar un efa de harina, cuando no podías llevar un hin de aceite, cuando no podías llevar tórtolas, cuando no podías llevar bueyes, etcétera, todo lo que te pedía el Señor, lo podías intercambiar por lo que costaba el animal más una quinta parte. En total estamos hablando de un 12.5%, tan solo de eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, el diezmo ya no existe. Es una ley, y aquí lo acaba de decir Malaquías, es una ley que solo existe para el pueblo de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí existe la ofrenda, y Dios ama al dador alegre. La ofrenda no consiste en el 10% de lo que ganes, porque también los que no estudian la palabra del Señor y que les exigen diezmo, no saben que en realidad ese diezmo se va a un 23 o 24%. Si no me creen, lean el Antiguo Testamento, el Levítico, Éxodo, y ahí se van a dar cuenta, en Deuteronomio, que el diezmo constituye del 23 al 24%. Entonces, al rato sus pastores les van a decir que están robando cuando se pongan a leer, ¿no? Esos pseudo pastores que les exigen diezmo. Por ahí una mujer que no merece ni siquiera que nombremos, que le pongamos ese título, que les dice que se van a ir al infierno si no diezman. La que ya está en el infierno es ella porque está tergiversando la palabra del Señor y está mercando con la palabra de Dios. Entonces, el diezmo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya no existe para nosotros. Lo que sí existe es la ofrenda, y toda ofrenda que den es para Dios. Olvídense que se la dan a un hombre. Siempre piensen que la ofrenda que le den, se la den a Dios. La persona que les recibe la ofrenda dará cuentas de lo que ustedes le dieron a Dios, y que Dios los libre de caer en manos de un Dios enojado. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 20 el capítulo 20 del Evangelio de Juan, y escrito está: la resurrección. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y en el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló,
y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Wow. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¡Wow! Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 21. Lo voy a leer directamente de la Biblia, la Reina Valera 1960. Y escrito está: capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú eres? Ay, ¿tú eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas, esto es hermoso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: según Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea mis ovejas, le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga,
que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Híjole, si ustedes recuerdan capítulos anteriores, Pedro negó 3 veces a Jesucristo. ¿Cuántas veces lo redimió Jesucristo? Ay, 3 veces. Híjole. Bueno, ya creo que, no. Y una vez iba a dar una conferencia acerca de la negación de Pedro y no, ya no la pude llevar a cabo. Ojalá el Señor me permita darla ahora que vamos a empezar con Mateo. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 21, bueno, el que nos tocaba ayer, el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y escrito está, ay, perdón, les digo que todavía ando un poquito malo de la garganta, pero bueno, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y en su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y sus nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Wow. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora les voy a leer de la Biblia directamente, porque
por afanoso, por andar haciendo otras cosas, no terminé las láminas, pero para eso el Señor nos dio la palabra, ¿no? Nos dio la palabra con la visión que me queda. Vamos a leer lo que dice el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, último capítulo. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y en el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. el, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio, que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, las que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentura. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traer sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Eh, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos diste fuerza para terminar tu palabra, Señor, para leer tu palabra. Gracias porque hoy cumplimos con la meta que nos impusiste, de que leyéramos tu palabra completamente, Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Te agradecemos, Señor, por todas aquellas personas que han estado pendiente de la lectura, Señor, de todos los que han llegado, porque sabemos que tú los has enviado, Señor, y nos has dado esta oportunidad hermosa de poder leer tu palabra, Señor, de poder comprenderla, de poder escucharla. Te damos gracias también, Señor, por la fuerza, por la salud, por la bendición que nos has dado de estar oyéndote, escuchándote cada día, porque tu amor es el que nos hace seguir tu voluntad, porque tú has puesto este fuego en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que no se acabe nunca. Asimismo, Señor, te pedimos que el año que entre, esas fuerzas sean renovadas conforme a tu palabra, para que podamos completar otro año más, Señor, y los años que tú nos digas que estemos aquí llevando todo lo que tú nos has dado. Te agradecemos por toda la bendición recibida en este año, Señor, aún y que hayamos pasado por tribulaciones, por pruebas, por enfermedades, por calumnias. Sabemos que tú siempre has estado junto a nosotros, que nunca nos has abandonado. Te agradecemos porque este año que termina nos has permitido tener vida en este mundo, Señor, y queremos que esa vida que nos has prestado y la que nos prestes el tiempo que tú determines sea para glorificarte, para predicar tu palabra, para seguir pendiente de lo que tú nos ordenes hacer.
Gracias te doy, Señor, por la vida de todos mis amigos, de mi familia, de las personas que escuchan y ven estas lecturas, Señor, porque sabemos que tú las has enviado. Bendice su vida, Señor, bendice su canasta, bendice su pan, bendice su agua. Multiplica todo el fruto del trabajo de sus manos, que en su familia nunca falte tu espíritu, ni la unidad que tú nos das como Señor y Salvador de todos nosotros. Asimismo te pedimos que en el año que viene nos des la oportunidad de traer más personas a tus pies, Señor, que se rindan, que se arrepientan, que comprendan que tú eres, Señor, el Dios único y verdadero, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque nos has dado fuerza, porque nos seguirás dando fuerza y porque sabemos que el día de mañana estaremos aquí, Señor, cumpliendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien reconozco como Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sirvo con todo mi corazón, y te agradecemos, Señor Espíritu Santo, por estar siempre pendiente en nuestras vidas, redarguyéndonos de todo mal. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Señores, que Dios los bendiga. Gracias por su atención. Mañana, si Dios lo permite, aquí nos vemos con un nuevo formato. Cenen muy rico, despidan a este año dando gracias y alabando al Señor por lo que hemos recibido y reciban el año entrante. No se preocupen cómo venga. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.